Exactamente, y hay varios de esos en distintos lugares porque una buena parte de la Argentina hoy está en una situación hídrica muy crítica, más de la mitad de la Argentina, entre otras razones porque sin necesidad de que ocurran explotaciones mineras, lo que hay hoy es un retroceso de los glaciares a partir del calentamiento global, calentamiento en el cual Milei tampoco cree, así que tendría que discutir eso de otra manera porque no cree en que la ciencia, como es en este caso el IANIGLIA, que es el CONICET y que es un instituto que investiga estos casos, es el que definió, no hay una ley que defina qué es un glaciar y qué no, sino que le dijo al IANIGLIA definir cuáles son los glaciares o las zonas periglaciares que regulan los recursos hídricos en 12 provincias. Y el IANIGLIA hizo eso. Más aún, te voy a comentar algo que no se sabe. El director del IANIGLIA, Villalba, en aquel momento que jugó un papel muy importante, está soportando un juicio porque al revés, los ambientalistas le dicen que reguló poco. Que tendría exactamente, hay fijó el IANIGLIA, por ejemplo, que tenía que haber, para definir glaciar, una superficie mínima. Y los ambientalistas dijeron, no, la ley no dice que hay superficie mínima, pero el glaciar dijo, si no hay por lo menos 1 kilómetro cuadrado, no se puede decir que regula los recursos hídricos. Entonces, te quiero decir que al revés, ¿qué problema vamos a tener si se reforma la ley? Bueno, que hay una cuestión constitucional que dice que vos no podés ser regresivo respecto de los derechos ambientales. Y aparte también por los acuerdos internacionales que firmó Argentina. Escazú, ¿no? Así que, claro, si en este momento se vota esta ley, las empresas mineras van a correr el riesgo de invertir en lugares donde después la Corte Suprema, porque insisto, se trata de temas de la Corte Suprema, porque no atañen a una provincia, sino al territorio nacional, puede definir que es inconstitucional, y por lo tanto, como le pasó a la Barrigol en Chile, que terminó la Barrigol ofreciendo trasladar un glaciar, ¿no? Que por supuesto la Corte Suprema chilena no lo permitió. Pero ¿Qué querían poner la ruedita? Sí. Así como te cuento, no estoy exagerando para nada. Dijo, bueno, podemos ver si se puede trasladar. Pero bueno, perdió toda la inversión. Me parece que ahí estamos hablando de una empresa de un país desarrollado que tiene en su propio país, Canadá, leyes muy firmes de regulación del ambiente. No pueden venir a hacer acá cualquier cosa. Me parece que, insisto, al tener esta ley vos tenés certeza sobre dónde tenés que invertir y dónde no tenés que invertir. Si no va a estar esta ley, a la inversa de lo que imaginan, no solo porque puede cambiar el gobierno, sino porque la propia justicia te puede decir que hay un retroceso respecto a los derechos ambientales regulados por la Constitución Nacional y que entonces tienen que desmantelar la inversión. Obviamente, Daniel, yo no soy un especialista en este tema, pero leyendo la ley, a mí me queda la sensación, y por eso quiero preguntártelo a vos que sí sos un especialista, que la protección de los glaciares con esta reforma pasa de ser una regla a ser una excepción. Bueno, en realidad lo que pasa es que queda a voluntad de una autoridad que no es científica, es decir, puede ser que como pasó, vos tenés un atlas, un mapa de las zonas glaciares y periglaciares que ya está hecho. Llevó muchos años, pero el IANIGLIA lo hizo y dijo, esto es, cada 5 años, dice la ley actualmente en vigencia, debiera renovarse, entre otras cosas por que te estoy hablando de que en los últimos 10 años hubo un 17% de retroceso en los glaciares y en algunas zonas más todavía. Entonces, tiene que haber una revisión periódica. Ahora no va a pasar eso, ahora va a pasar que una autoridad provincial cualquiera va a decir, bueno, no, esta zona no está regulando ningún tipo de recurso hídrico. Y entonces va a decir, acá se puede hacer minería. ¿Quiénes van a sufrir en primer lugar? Bueno, inmediatamente los sectores agropecuarios, que en general en esas provincias son pequeños y medianos, no hay grandes extensiones de tierra. Entonces, lo van a sufrir los que necesitan ese agua para la vida, lo van a sufrir en algunos casos como recurso turístico, y después lo va a sufrir todo el país. El tema, lo que estamos viendo es que la desprotección ambiental
lo estamos viendo en el sur todos los días, no tenemos que esperar que nos pase eso para darnos cuenta de que en realidad si no hay un Estado que proteja el ambiente, bueno, quedamos librados simplemente a los intereses económicos de unos pocos. Está claro que en una versión anarcocapitalista o en una versión liberal del estilo de la Escuela Económica Austríaca, el Estado no debiera jugar ese papel. Ese papel lo debiera jugar el mercado. Pero bueno, nosotros confiamos en que tiene que haber un bien común, que es el derecho que marca la Constitución Nacional a tener un ambiente digno, un ambiente que nos permita no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones vivir con dignidad, que es ese Estado el que lo tiene que regular. Justamente es el Estado que defiende los intereses comunes de todos y todas las argentinas. Entonces, me parece que es fundamental tener esta conciencia cuando aprobamos esta ley. Te quiero decir, en diputados se había aprobado por una mayoría muy holgada, cuando llegó a diputados, a senadores, yo era el miembro informante, bueno, sufrimos una presión enorme, se terminó votando, me acuerdo, 4 o 5 de la mañana, por un voto a favor, porque se daban vueltas los votos muy rápidamente. A la mañana teníamos como 20 votos a favor de ventaja, a la noche terminamos con un voto a favor, pero por suerte salió, alcanzó. Y en aquel momento quedó claro que era un excelente mecanismo de regulación. La intención del gobierno es que la ley de glaciares se discuta casi conjuntamente con la reforma laboral, es decir, estamos hablando dentro de una semana, por fijarle más o menos una fecha. ¿Te parece a vos, por lo menos a mí me lo parece, que se está discutiendo muy poco en los medios lo que puede llegar a suceder con los glaciares? Es decir, que este tema no está visibilizado, que da la sensación de que hay una decisión en algunos medios de que esto no se visibilice, no se discuta demasiado. ¿A vos te están llamando para hablar de esto, vos que sos uno de los impulsores de la actual ley de glaciares? No, hay un conjunto de instituciones ambientalistas y hay expertos y el propio Ianiglia han dado su posición. Esa posición en algunos medios la he visto, en otros no sigo con detalle el tema. Me parece que esto, como la ley de la reforma laboral, implicaría regresiones a los derechos de los argentinos. Estamos en una etapa de un gobierno que justamente tiene como objetivo, entre otras cosas, cercenar los derechos. Incluso recordemos que Milei en la campaña electoral, y lo repitió en reiteradas ocasiones, dijo que el artículo 14 bis, que fija los derechos, es uno de los peores conquistas que han logrado los argentinos. Directamente estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, derechos tan básicos. Incluso en ese momento, cuando se discutió el 14 bis, no existía el derecho al ambiente, que fue incorporado en la Constitución del 94. Pero está claro que hay un gobierno que tiene esa ofensiva con los derechos de los trabajadores y con los derechos ambientales en particular, y que va a hacer todo lo posible para que esto pueda avanzar. Una de las cosas que dice el gobierno es que es necesaria esta modificación en la ley para pensar en un desarrollo futuro de la Argentina. ¿Es posible pensar en un desarrollo futuro sustentable sin agua? Por supuesto que no, pero también hay que, para algunos fundamentalistas del ambiente, hay que señalar que no se puede estar contra la minería. Es una ridiculez estar contra la minería. Hay que estar contra la minería, que lo que hace es contribuir a la destrucción ambiental del país. No sé si está claro. A mí me parece que también hay extremistas que dicen, bueno, ningún tipo de minería. No, la minería es imprescindible, si no, no podríamos vivir. No podríamos estar hablando nosotros. Claro, ¿no? Hay cuestiones que son básicas. Fui ministro de Ciencia y Tecnología, hemos hecho desarrollo justamente para, entre otros, investigaciones profundas respecto de mecanismos no evaporíticos para el desarrollo del litio, por ejemplo, porque justamente el litio necesita para su explotación muchísima agua y está en zonas donde, por las características particulares, no hay agua. Entonces la ciencia y la tecnología nos tienen que ayudar a tratar de generar las condiciones para que no sea incompatible el desarrollo de un país y de la minería, que es importantísima, sin lugar a duda, respecto de las condiciones de vida de sus habitantes. Insisto,
que esto hay que mirarlo, porque dice, miremos Chile. Bueno, miremos Chile, miremos cuál ha sido el comportamiento de la justicia chilena respecto a las explotaciones mineras que atentaron contra el ambiente. Y también desde ese punto de vista podríamos mirar que las empresas mineras chilenas son principalmente las estatales y tienen una responsabilidad enorme respecto de, con el caso del cobre, por ejemplo, del tema ambiental chileno, ¿no? Totalmente. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo grande, muy buenas tardes. Un abrazo muy grande. Era Daniel Filmus, sociólogo, investigador del CONICET, es ministro de Ciencia y de Educación de la República Argentina. Yo les digo, observen este tema, porque la verdad que es extraño. Fíjense lo que nos acaba de contar Filmus, que la ley de glaciares, cuando se aprobó, a la mañana, ese día de la sesión, le sobraban 20 votos. Terminaron a las 4 de la mañana del día siguiente aprobándolo por un voto de diferencia. Imaginen la cantidad de presiones y de llamadas y de apretadas que sucedieron en esas horas para que esa cantidad de senadores resolvieran cambiar su voto. Bueno, a mí me está costando mucho encontrar este tema en los medios de comunicación. Y yo tengo la sensación de que hay una decisión, llamémoslo así, de algunos medios, unos cuantos, de no visibilizar este tema, de esconder la modificación de la ley de glaciares. Ustedes, que siempre están atentos a los medios de comunicación de todos lados, presten atención a ver qué está pasando. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca, junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones.
hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. El negro Rada sonando en la 530. ¿Será posible? Dice Rubén Rada. Y sí, es posible. ¿Sabés qué es posible? Que te lleves un vino para tu casa y que el fin de semana lo pases un poquito más contento. ¿Sabes por qué? Porque Vino Finca Gabriel y la 530 quieren celebrar con vos y sorteamos 2 vinos Finca Gabriel, uno por oyente, para que no falte en tu mesa. Desde San Carlos, en el Valle de Uco, Mendoza, podés ganarte una botella de Malbec, Merlot, Syrah, Tempranillo, Rosado Dulce o Blanco Dulce. En esta oportunidad vamos a sortear uno que tenemos acá y en cualquier momento le vamos a entrar. No, no se puede. Nos gustaría, pero Carlos me está diciendo, dale, abrilo. No. Es un Blanco Dulce, porque además no está frío, entonces no da. Y también un Rosado Dulce tenemos para hoy. ¿Cómo participar? Pueden hacerlo desde ahora si quieren. Es muy fácil. Nos mandás un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530 con el siguiente texto. Simplemente tenés que poner quiero brindar con la 530, tu nombre, los últimos 3 de tu DNI y uno de los vinos de Finca Gabriel puede irse para tu casa. 11 3200 0530. Tenemos un montón de mensajes ya de nuestros oyentes, no hablando de vino, no se piense que son todos borrachines, están hablando de cosas importantes, como por ejemplo Diego de Lanús, que nos pregunta, dice, hola Mastra, ¿podrías explicar la carta documento que envió Grabois a Macri? Sí, más o menos, no leí el total de la carta, pero lo que sucedió fue que Jorge Macri, sin ningún tipo de prueba, ni sustento, ni nada, acusó a Grabois de estar vinculado con irregularidades en los comedores de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo públicamente, dijo que iba a hacer una denuncia, pero obviamente nunca presentó ninguna denuncia porque no hay nada que sustente lo que afirmó Jorge Macri. Lo que hizo Juan es mandarle una carta documento diciéndole que se retracte o que muestre las pruebas de lo que está afirmando, porque lo va a llevar a la justicia. Eso es más o menos el contexto de lo que está sucediendo.
Se me movieron los mensajes. Dice, a ver, buenas tardes, Víctor, soy María de Parque Avellaneda y en este momento en Parque Avellaneda está lloviznando. Mirá vos. Acá seguimos sin saber. Hola Víctor, no sé si escuché bien, pero el padre Paco lo volvieron a detener, nos dice Mario de Mataderos, y ahora ordenaron que, digamos, está la orden de que lo suelten. Estaba detenido en un camión celular ahí a la vuelta del Congreso, creo que por la calle de Riobamba. Está la orden de que lo liberen porque no sucedió nada. Veremos, tendrían que hacerlo ya tendría que haber sucedido. Esperemos que lo hagan prontamente, estamos atentos a esa situación. Sergio de las Heras nos dice, muy buenas tardes, querido Mastra y equipazo, además del licor mariposa, le llama licor mariposa porque tiene una mariposa, la etiqueta del vino de Finca Gabriel, te manda un enorme abrazo y nos manda una foto de un cielo muy amenazante en Las Heras, que parece algo más que una llovizna que trae eso, Guillermo nos dice, hola, Filmus se equivoca, no es lo mismo minería que mega minería. La minería tradicional tiene escalada limitada y puede integrarse a las economías regionales. La mega minería es otra cosa, proyectos gigantes, capital transnacional, altísimo consumo de agua y territorios que quedan hipotecados. Las provincias reciben hasta un 3% sobre el valor boca de mina declarado por las propias empresas, muy lejos del precio real de exportación. Con ese porcentaje las provincias no se desarrollan, se empobrecen, pierden agua, pierden control del territorio. Es extractivismo con relato y además, nos dice Guillermo, sin agua no hay vino. Así que anotame para el sorteo, dice Guillermo, desde Sarmiento, provincia de Chubut. Bueno, Chubut es una de las provincias que tienen prohibida la minería, ¿no? Y es muchas de las cosas que dice Guillermo acá las comparto, las conozco, respecto a las consecuencias que tiene y a el escaso retorno que tienen las provincias en cuanto a la minería que se practica en ellas. Por supuesto, esto depende de las resoluciones que tome los gobiernos. Nosotros lo comentamos precisamente con la misma empresa, con Barrick Gold en el Sahel. Creo que fue en Mali donde ocurrió esto. Lo comentamos. Tenían un contrato firmado con el gobierno anterior, lo incumplieron y el gobierno de Mali resolvió sacarles la mina, un juicio largo, le reclamaba algo así como $500 millones. La Barrick decía que les estaban robando, intentó hacer un juicio, finalmente falló la justicia a favor del Estado de Mali y la Barrick no se fue. La Barrick siguió extrayendo oro en Mali porque a pesar de las nuevas condiciones que le ponía el gobierno de Mali en cuanto al cumplimiento de los contratos y a cánones mucho más altos, igual era negocio para ellos. Entonces, depende de los gobiernos cuáles son las consecuencias que tienen la actuación de estas empresas transnacionales en la extracción de recursos mineros. Después seguimos leyendo mensajes que hay un montón. Ahora nos vamos a la calle con Fabián Wallman. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Igualmente. Con la duda, acá viste cómo es el estudio vos lo conoces bien, no sabemos si en la zona de Congreso está lloviznando o no, nos dicen que por Parque Avellaneda sí, en Las Heras parece que también, acá no sabemos. Bueno, en el Congreso calculo que no estoy en esa zona actualmente, pero entiendo que no está lloviendo, por algunas imágenes y algunos comentarios que tuve hace un ratito, pero sí lo que está claro es que este gobierno, no importa en líneas generales el clima que haya, cuando puede pegar, pega. Llovieron palos, digamos, no llovió agua, llovieron palos. Llovieron gases bastante. Cuando la marcha de los jubilados de hoy intentó dar la vuelta a manzana alrededor del Congreso Nacional, ni siquiera los dejaron avanzar por la vereda, en una demostración más de que, bueno, esto del protocolo sigue vigente y el gobierno en un febrero no se toma vacaciones para aplicar este tipo de políticas, como tampoco se toma vacaciones, digamos, y deja también en la misma situación a los miembros de la Fuerza de Seguridad, que sabemos hace rato hay conflictos en distintos sectores con los problemas que son sabidos y la audiencia de la 530 debe haber escuchado más de una vez en las Fuerzas Armadas, donde el Instituto de la Obra Social
del ejército está desfinanciado, donde lo que tiene que ver con la única constructora que está dentro de las empresas de las Fuerzas Armadas estuvo con paro de sus trabajadores por primera vez en la historia, porque todos los fondos que tenía que enviar allí Petri nunca los mandó, y también porque las propias fuerzas de seguridad tienen, por un lado, salarios más altos que los propios militares. Recordemos que las Fuerzas Armadas fue congelado, su salario iban a tener un aumento allí por enero del 24 que había sido programado por el ex ministro de Defensa Jorge Tayana, y eso no se pudo llevar adelante, con lo cual quedaron rezagados, y hoy las fuerzas de seguridad en general están viviendo este tema también con un desamparo en muchos renglones, y hoy la realidad marcó que luego en una jornada bastante agitada en la Casa Rosada, donde hubo primero una reunión para presentar el nuevo DNI, minutos después de las 10 de la mañana, aproximadamente 10:10, un policía de la Federal, un cabo llamado Miguel Montiel, se esposó, se encadenó a las rejas de la Casa Rosada en el acceso principal, en el Balcarce 50, Víctor. Lo vimos esa secuencia, te vimos a vos interactuando ahí con él, preguntándole respecto a cuál era la situación, cuánto ganaba, etcétera. Sí, testimonio valioso conseguiste ahí. Sí, una situación en la cual el suboficial, bueno, ahora lo vamos a escuchar, pero fundamentalmente destaca que hay un grado de corrupción importante. Se plantó ahí en ese lugar al lado de la garita con su esposa, que sostenían conjuntamente una bandera denunciando la corrupción, porque él cumple acciones que no le corresponden, por el cual la sección a la que pertenece cobra un adicional que se lo quedan sus superiores, Víctor. Eso es la denuncia en concreto que llevaba, además de, por supuesto, los salarios bajos y una situación en general, inclusive de la atención en la obra social y en el Hospital Churruca. Está muy venido menos. Escuchemos la primera parte, si te parece, del testimonio, y después les sigo contando, porque vamos con eso. Esto tiene continuidad. Quiero que lo que es los miembros del gobierno vean, ¿sí? Yo pertenezco a la Superintendencia de Transporte de Policía Federal, la corrupción que hay por parte de lo que es la Superintendencia de Transporte, ¿sí? Y los jefes de dicha comisaría donde pertenecen. ¿A qué jefes estamos? ¿Cuáles son los nombres de los funcionarios? Tenemos del Belgrano Norte, tenemos Sebastián Hernán Martínez, que es su comisario. Después tenemos principal Miguel Ángel Gómez, ¿sí? Y bueno, después tenemos todo lo que es jefatura de superintendencia, que por tanto saben todo de las planillas fantasmas, de los puestos que tienen, que cobran, y nos sacan del bolsillo. Lo que sucede es que nosotros no vemos nada. Así terminamos mi horario de 18 a 06 de la mañana. Termino a ese horario. Yo encima vivo en zona sur, tengo terribles viajes, cansancio. De todas maneras, uno va uniformado, voy y viajo uniformado, exponiéndome, porque el persona policial tiene que estar lúcido las 24 horas. Ahora tengo una pregunta. No hay momento de descanso. ¿Cuál es el salario que estás percibiendo? El salario que estoy recibiendo es de 700.000 en este momento. Soy cabo auxiliar de la justicia, cabo de la Policía Federal. 700.000 pesos por mes. Denuncia fuerte, ¿no? Fabián, esto le va a tener consecuencias, obviamente. A esto. Bueno, tenemos un testimonio más, porque además le consulté al cabo Montiel lo que tenía que ver con si esto tenía que ver con alguna cuestión política, partidaria, la descartó. Dijo, no, yo estoy acá solamente en función de una situación que no se banca más, de una compleja, de alguna manera, acción diaria en la cual nos vemos perjudicados todos los que estamos dentro de este sector y muchísimos camaradas más. Y también, bueno, le pregunté si tenía que ver algo en contra del propio presidente de la Nación, Javier Milei, a quien él podía considerar el responsable o no de lo que había sucedido. Bueno, escuchá la respuesta. A ver. Seguramente me van a sancionar y voy a quedarme sin mi vocación de servicio, porque uno eligió estar acá. Pero para ser policía, hacer tareas policiales, estoy de esta manera. Entonces, bueno, quiero expresar antes de que suceda esto,
que los que vienen atrás mío haya un cambio. Eso es lo que quiero, una respuesta de parte del gobierno, mayormente, ya sea por este motivo que estoy de corrupción de lo que es la superficie de transporte, y si por favor que no se olvide de los sueldos, porque también nos faltan herramientas también. Ya la institución está completamente destruida, al igual que lo que es salud. Lo que es salud es lo mismo. Te hago una pregunta, porque muchos van a decir, ¿tenés alguna vinculación política? No, yo soy apolítico. No, Sí, pero militancia, no tenés pertenencia partidaria. Sí, he votado a Javier Milei, lo volvería a votar, sí, porque la verdad que su gestión me gusta. Pero por favor, que si alguien nos ¿No escucha... considerás que esto es responsabilidad de quien está a cargo? No. Esto es vocación, además es vocación, pero no se tiene que olvidar de nosotros, porque es así. Esto tiene que cambiar, no puede ser así. Nosotros somos policías federales de la seguridad de Estado y de la sociedad. Bueno, ¿qué querés que te diga, Fabián? Bueno, está claro, digamos, uno sabe y es conocido cómo alentaron el voto de las fuerzas de seguridad en general, de las Fuerzas Armadas, de parte de los sectores de derecha, lo han hecho entre cada una elección, pero esto de esta disociación está claro que se mantiene, más allá de la situación en particular del cabo Montiel. Acabo de hablar hace instantes con la... finalmente él aceptó entregar su pistola 9 milímetros, por motus propio y a pedido de las autoridades se utilizó la llave para sacarse las esposas y se fue tranquilamente junto a su familia. Estaba su mujer y estaban sus 3 hijos allí en la plaza, escoltados por un auto, digamos, civil, de un miembro de la fuerza de la Policía Federal. Acabo de hablar con su mujer, que por supuesto no quiere salir ella, espera que hable justamente Miguel Montiel, pero lo que sí me ha comentado es que esto ha derivado de una causa judicial que está en el juzgado del doctor Casanelo, que ha recibido un mensaje de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con apoyo hacia lo que él ha denunciado, e inclusive le transmitieron un mensaje similar, según lo que me dijo la mujer, de parte del presidente Javier Milei, que podría recibirlo en los próximos días para escuchar de su propia voz la denuncia que tiene que hacer, porque los tiempos han cambiado según lo que le dijeron y esto no puede volver a repetirse. Está muy conforme el propio Montiel con la repercusión que había tenido y de alguna manera, a pesar de que desde la Policía Federal trataron de marcarle como que tenía algún tipo de problema o desequilibrio mental, estuvo absolutamente en sus cabales durante todo el resultado. De hecho, le exigieron y mañana se tiene que hacer un psiquiátrico a las 10, entiendo en el Hospital Churruca. Pero esto entra dentro también, a mí me interesaba la nota, encuadrarla dentro de lo que pasa en todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con la cantidad de suicidios que están ocurriendo. En el Ejército 5, ¿no? Sí, en las últimas horas hubo uno también en la provincia de Río Negro, de un gendarme. Y este es consecuencia, bueno, fundamentalmente de la falta de una política clara, por un lado desde el punto de vista presupuestario también, pero de acompañamiento a todos los agentes del Estado que revisten en estos organismos de seguridad. Así que veremos cómo continúa durante las próximas horas. Por ahora lo que ha conseguido este señor, que hace rato no se veía una expresión de estas características, ha sido bastante importante. Ha recibido mensajes de solidaridad de sus camaradas de armas, de camaradas de la fuerza, según lo que me relataba también su señora, y aguardan, por supuesto, qué es lo que pueda acontecer con la palabra de Monteoliva y del propio presidente Milei. La repercusión que ha tenido el caso, indudablemente, creo que
ha impedido que se tome algún tipo de represalia contra seguramente el cabo Montiel. Seguramente, si hay represalia van a esperar a que se tranquilice la situación. Claro, hay una causa penal, como vos informabas, que está en el juzgado del juez Casanelo, respecto a la denuncia que hacía el policía sobre hechos de corrupción en la Superintendencia de Transporte. Entendí que mencionaba esa dependencia policial. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Yo tengo la sensación de que va a terminar afuera de la fuerza, ¿no? Bueno, veremos lo que pasa. Por ahora eso no se ha escuchado, por lo menos en principio habrá que estar atentos, como vos bien decís, y estar al tanto de lo que sucede. Creo que pasa más que nada por ahí. Exactamente. Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Abrazo grande, hasta luego. Un abrazo muy grande. La verdad que lo que vuelve a llamar la atención, por lo menos a mí me llama la atención, es el factor de la disociación, de que estas cosas, o sea, está bien, si alguien está choreando en la Superintendencia de Transporte de la policía, es muy probable que el presidente no supiera que estaba pasando eso, porque es un lugar muy chiquitito, seguramente eso no lo sabe. Ahora, que un cana cobre 700.000 pesos por mes, eso sí lo sabe el presidente, o debería saberlo, y es de su responsabilidad directa. Y a mí lo que me llama la atención es, una vez más, que como se da en este caso de la Fuerza de Seguridad, cómo se da en otros ámbitos la disociación entre lo que está sucediendo, la realidad cotidiana que les toca vivir a diferentes sectores de la sociedad, y cómo, digamos, extraen de las responsabilidades al presidente de la Nación. Recordemos lo que nos contaba hace, no sé, una semana, 10 días acá, Andrea, lo que recogió ella en los días en la costa, ante una temporada pésima, porque de otra manera no se la puede considerar, es pésima la temporada. Los comerciantes, los gastronómicos, los dueños de los almacenes, de los comercios, responsabilizaban a los hoteleros y a los dueños de las inmobiliarias y a las personas que alquilan casas de que la temporada haya fracasado, porque dice pidieron mucha plata por las habitaciones, por las casas, etcétera, y entonces la gente se asustó, y en lugar de irse a Mar del Tuyú o a Las Toninas o a la Lucila del Mar, se fue a Río de Janeiro, ponele, o a Florianópolis. Me es rara la cuenta, pero es la cuenta que te hacen. Y cuando Andrea le preguntaba, ¿pero a usted no le parece que esto también tiene que ver con la política económica del gobierno? Porque hace 3 años no pasaba esto. La cosa no, Milei no tiene nada que ver con esto. Era la respuesta que le daban la gran mayoría, por no decir prácticamente todos los comerciantes. O sea, la culpa era del vecino, la culpa era del hotel, la culpa no era de Javier Milei, que le secó los bolsillos a todo el mundo y nadie se fue de vacaciones. Porque la realidad, nos contaba ayer Julio Peterson, el dirigente yerbatero de la provincia de Misiones, que los trabajadores de la provincia de Misiones y de otras provincias fronterizas se están yendo a Brasil, pero no a tomar sol y vacacionar, se están yendo a laburar en las zafras del campo, porque con lo que cobran del lado argentino no pueden ni morfar, y entonces se van a laburar a Brasil. No se van a laburar a países que pagan esplendorosamente bien y que llenan de derechos a sus trabajadores. Se van a laburar al campo en Brasil, que es particularmente un territorio difícil, porque si los estancieros, los hacendados, los propietarios, el campo argentino es complicado, el campo brasilero es 10 veces más complicado. Los dueños son tipos que están acostumbrados casi a seguir aplicando políticas de esclavitud, como si estuvieran en pleno siglo XIX, y en un país tan grande, difícil de controlar, pasa muchísimo. Recordemos lo que fueron años anteriores, hasta que llegó el gobierno de Lula, y medio los puso en orden lo que eran los movimientos sin tierra, de los sin tierra en Brasil, tomando estancias por las situaciones en que los tenían trabajando casi en semiesclavitud. Bueno, ahí se están yendo a trabajar los argentinos, a Brasil, no se van de vacaciones. Pero Milei no es responsable de nada de eso, según sectores muy importantes. Habrá que revisar qué está pasando.
entre otras cosas, con la comunicación, y si esa disociación que hacen es real, o sea, realmente lo piensan, o les cuesta aceptar que la recontra cagaron votando a Milei y no quieren hacerse cargo de que se pegaron un tiro en el pie, como efectivamente está pasando en la costa, le está pasando a los empresarios textiles. Escuchábamos ayer, la verdad que el presidente de la Cámara de la Indumentaria, después lo vamos a comentar porque ahora nos tenemos que ir a dar la media vuelta. Da vergüenza escucharlo, da vergüenza. ¿Qué esperaban que pasara con un gobierno que les decía cuando era candidato que iba a abrir todas las exportaciones, que no iba a cobrar aranceles, que iba a abrir la economía al mundo, que iba a dolarizar? ¿Qué es lo que esperaban que pasara? ¿Qué pasa? ¿Los tentó la otra parte del discurso que le decían que le iba a sacar todos los derechos a los trabajadores y por eso lo apoyaron? ¿Los tentó eso? ¿Y ahora tienen que cerrar la fábrica porque no le venden un calzón a nadie? Bueno, muchachos, tenían que haberlo pensado mejor, porque son gente grande y ya pasaron por experiencias de gobierno de estas características y ya tuvieron que ponerle las lonas a las máquinas. Y saben que cuando la gente tiene un mango en el bolsillo, ellos tienen que pagar sueldos y respetar los derechos de los trabajadores, más o menos en la industria textil, pero ponerle a respetarlos, pero venden, pero funciona. Se tentaron con este tipo, lo votaron, lo apoyaron, ellos mismos lo dicen, no lo decimos nosotros, y ahora les va como les va. Están todos a punto de fundirse y no saben qué hacer para competir con los chinos, cosa que es imposible. Olvídense, no van a poder competir con los chinos. Si no se modifica esa política, se van a fundir, como les está pasando hasta hoy. Pero bueno, no quieren aceptar esto y ahora resulta que recién se dan cuenta que el gobierno iba a defender a la casta. Mira vos. Con ganas de regalar vino. ¡Carajo! Y te hacen calentar, boludo, no se puede así. Igual ustedes sigan escribiendo al 11 3200 0530 y se llevan uno de los vinitos de Finca Gabriel, si tienen suerte. Para todos no hay. Hay para 2. Quizás tengan suerte. Se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado.
y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que me engaño y me diga que no, siempre estás tú detrás de mí, mejor yo. Y aunque no soy para ti, que soy para contigo, el mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. Las cosas se pone duras sin tu aliento, siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura que tú. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado. La lista de la compra, la cabra mecánica sonando en la 530. Tenemos, pero un montón de mensajes de los oyentes, por supuesto muchísimos, queriendo participar del sorteo de los vinos de Finca Gabriel. Ya saben lo que tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer, porque a mí se me perdió el papelito, así que ya saben. Quiero beber con la 530, quiero festejar con la 530, el nombre y los 3 últimos del DNI, y con eso ya está, ya entendimos cómo es, ya sabemos que lo que quieren es el vino. Alejandro Domínguez nos dice: la Barricol no solo está llevando la tabla periódica en un supuesto barroducto, sino que está usando el agua de los glaciares no convencionales que están en la cordillera de Catamarca y San Juan, y aunque no nos guste, este fue un convenio firmado por Cristina y José Luis Gioja en su momento, viajando personalmente a Canadá a firmar el convenio sin consultar a los argentinos. Hay aguas cianuradas que llegan hasta la laguna de
Ancenusa, en Córdoba, memoria me sobra, estimado, dijo, bueno, hay que ver si es así y si hay contaminación con cianuro, hay que actuar y prohibirlo. Sé que hay denuncias al respecto, no tengo la constancia de que efectivamente haya sucedido esto. Es cierto, sí, que a las provincias le entra el 3% en general, depende, en algunos casos depende de la provincia, les puede entrar un poquito más, depende la explotación como sea. Juan Miguel de Bécar dice, para la vuelta completa, quiero participar del sorteo de los vinos, dale. Hola, qué bajón lo del padre Paco, nos dice Leo de Cañada Gómez. Sí, otra vez, ya es como un deporte para la Policía Federal meterlo preso al padre Paco. Alejandro nos manda material para leer sobre Uñac y la ley de glaciares. Saludos, nos dice, hola, en la provincia de Chubut está prohibida la minería. ¿De dónde sacaste ese dato? Nos dice Destiladas Patagónicas, no sé quién es. Sí, la megaminería, hay zonas que en la provincia de Chubut que la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro están prohibidos en la mayor parte del territorio provincial. Es la ley 5001 del año 2003, hace un montón de años que es así. Pero estamos hablando de la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro prácticamente en todo el territorio provincial está prohibido su uso por una ley del año 2003. 19:13, vamos a recibir en la vuelta completa a Gerardo Oroz, que es delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien. Gerardo, tratando de interesarnos por saber qué es lo que está sucediendo en el Hospital Garrahan, particularmente qué resolvieron en esta asamblea cabildo que tuvieron hace un ratito nada más. Bueno, como bien decís, en el marco de lo que nos anunciamos ayer, o sea, la resolución por parte del gobierno de impulsar despidos en el hospital, que incluiría 11 compañeros, entre ellos 9 que somos delegados, yo también estoy dentro de los compañeros a los cuales se quieren cesantear, y más de 30 compañeros que tendrían suspensiones de distintos rangos. En ese cuadro, hicimos una convocatoria, tanto en el hospital, al mediodía hicimos una conferencia de prensa que tuvo una participación importante de trabajadores del hospital, y en este momento, se está desarrollando el cabildo que tuvo también la participación de muchas organizaciones y sectores solidarios. Creo que hay un acuerdo de un acompañamiento de los trabajadores del hospital porque hay un reconocimiento a la lucha que venimos dando y que dimos a lo largo del año pasado, del año anterior, y justamente esa lucha es la que le genera al gobierno un problema, una inquietud, por lo tanto fue a atacar a quienes estuvimos al frente de la organización de esa lucha, impulsando sumarios que incluyen despidos y suspensión. Gerardo, ¿ustedes cómo se enteraron de esto? ¿Se enteraron por la televisión? Bueno, es una buena pregunta la que haces. En mi caso, yo estoy de vacaciones, ya estoy en el hospital, pero me enteré ayer a las 3:30 de la tarde por medio de un tuit de Adorni, y al mismo tiempo me llegó lo que sería la instrucción de la instructora sumariante en el hospital. ¿Por qué marco esto? Porque en principio existe un secreto de sumario, porque el sumario no es que ya se resolvió, sino que llegó a la instancia en la cual se instruye una acción para que la dirección la resuelva, pero también falta la etapa en la cual los trabajadores tenemos el derecho a defensa y demás, y en ese cuadro el gobierno publicó directamente el despido de los trabajadores. Por lo tanto, está claro que acá no hay una decisión que incumbe solamente a las autoridades del hospital, sino que incumbe a las altas esferas del gobierno, el Ministerio de Salud que viene impulsando esta política, y finalmente lo anunció ayer Adorni, quien ha sido hostil a lo largo de todo este conflicto que venimos llevando los trabajadores de Garrahan, no solamente con el Garrahan, sino con los niños que acá se atienden, atacando la salud pública pediátrica. Ajá. Gerardo, más allá de esto que ya es una tremenda irregularidad, que el jefe de gabinete tenga en su poder los sumarios que a ustedes les estaban iniciando en ese momento, cuando todavía ni siquiera habían ejercido el derecho a defensa, pero además lo diga públicamente, los nombres, y además ellos no lo presentaron como que se estaba iniciando un sumario, los dieron como que les habían sacado los fueros y los habían despedido.
¿Puede el jefe de gabinete, el ministro de Salud o la dirección del hospital retirarle los fueros sindicales y echarlos por su sola voluntad? No, bueno, obviamente nosotros, dentro de los compañeros cesanteados, somos 11, 9 tenemos fuero, 2 no, y dentro de los 30 compañeros que tienen suspensiones, la mitad tienen fuero y la mitad no. Ellos, lo del fuero es importante, lo que decís, porque lógicamente para poder instrumentar contra los compañeros que tenemos fueros sindicales, instrumentar cualquier tipo de sanción, tiene que haber un juicio de desafuero. Claro. Ese juicio va a correr por la justicia laboral y a partir de lo que ellos definen, si obviamente tienen el visto bueno de que perdamos los fueros, ahí recién se puede aplicar la sanción, o sea, eso tiene un tiempo. Sin embargo, el objetivo de ellos, más allá de si la justicia aplica o no aplica un juicio de desafuero, por otro lado, entre paréntesis, tenemos muy poca confianza en lo que la justicia puede resolver a favor de los laburantes, porque vienen actuando de forma común con el gobierno de hace tiempo, pero más allá de esto, lo que entendemos es que lo que se buscaba acá es amedrentar a los trabajadores, obviamente poniendo compañeros que en el mismo nivel de estos sumarios que no tienen fueros, y en un sumario que vale aclararlo, digo, está completamente amañado, o sea, pero muy trucho todo. Acá lo único que hicimos fue una movilización a la dirección en reclamo de un gobierno y un consejo de administración y una dirección médica que venía de hacer descuento de 600.000 pesos por el solo hecho de ejercer el derecho a huelga. Y bueno, claramente, desde el punto de vista de la justicia, si quiere formal, esto no tendría ningún tipo de asidero. Lo que pasa es que la justicia no es formal, sino que depende y responde a los intereses políticos de un determinado momento. Entonces, claramente entendemos que juegan para el gobierno actual y por lo tanto la única garantía que tenemos nosotros para enfrentarlo no es la justicia, sino es la gran movilización y la lucha de los trabajadores del hospital. Este es nuestro camino y bueno, vamos a impulsar acciones dentro del propio hospital. Claro, pero a mí también me queda claro que la intención del gobierno con esto es un disciplinamiento, ¿no? Es utilizarlos de ejemplo a los trabajadores del Garrahan para los demás trabajadores. Miren lo que les pasa si luchan, miren lo que les pasa si se organizan y se enfrentan. Da esa sensación, ¿no? De afuera. Ustedes en su momento, además de los reclamos salariales, habían planteado otra serie de situaciones que se estaban viviendo en el hospital, con la falta de insumos para los laboratorios, el cierre de algunos servicios, la necesidad de incorporar personal por la cantidad de renuncias que se estaban dando, tanto entre personal de enfermería como entre los médicos. ¿Algo de eso se solucionó o la situación sigue siendo exactamente igual, salvo lo que ustedes consiguieron en materia salarial? Bueno, es importante la pregunta que me haces, porque si bien nosotros conseguimos un incremento salarial que obviamente implicó un aumento importante para los compañeros y también evitó que más trabajadores se vayan, los compañeros que se fueron, aquellos que renunciaron, no fueron reemplazados. Y el hecho de que no sean reemplazados no deja de ser un dato. ¿Por qué? Porque el hospital ha perdido muchos médicos, farmacéuticos, técnicos, que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro hospital. Después lo que es el recorte, por ejemplo, de medicación en mi servicio, como faltan tantos farmacéuticos, la entrega de medicación es menor de la que se debería hacer, hubo recortes también en presupuesto. Bueno, el plan de ajuste es mucho más integral que el problema salarial era un punto fundamental, y bueno, el gobierno viene impulsándolo de forma directa en toda la salud pública, y en el hospital Garrahan, bueno, no es la excepción, más allá de este incremento que logramos con tanta lucha. Gerardo, ¿hay alguna medida de fuerza prevista por parte de los trabajadores del Garrahan en virtud de este avance del gobierno contra ustedes y sus derechos? Bueno, a ver, lo que está en agenda, lógicamente, estaba en agenda antes de enterarnos la sanción de los sumarios, es la lucha contra la reforma laboral. Cuando uno analiza la lucha contra la reforma laboral, lo primero que tenemos que tener en consideración es que debería existir una acción general de todos los sindicatos para poner un freno a esa reforma laboral esclavista. A ese punto, lógicamente, ahora le sumamos ningún despido, ninguna suspensión en el Garrahan, por lo tanto vamos a hacer asamblea general del hospital y vamos a impulsar con todo el día que se trate la ley de reforma laboral, vamos a impulsar el paro y la movilización. Pero déjame remarcar la importancia que tiene la convocatoria, o la falta de convocatoria por parte de las centrales sindicales, que no están haciendo la plancha, sino que están activamente participando del diagrama de una reforma laboral que es completamente hostil a los trabajadores. Y bueno, mientras tanto,
mientras eso sucede, vamos perdiendo derechos más allá de las pérdidas salariales que hemos registrado. Gerardo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por supuesto, gracias a disposición cuando lo precisen el micrófono. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Era Gerardo Oroz, delegado de la Junta Interna de ATE en el Garrahan. El gobierno acaba de anunciar que, como está bastante complejo el tema de la reforma laboral, parece que se han trancado ahí en las negociaciones respecto a no los derechos de los trabajadores. La verdad que eso no le estaría importando demasiado a los gobernadores colaboracionistas, sino que lo que les está importando es los ingresos que pueden llegar a perder a partir de las modificaciones en las alícuotas de ganancia de las empresas. Está un poco complicada esa situación y por lo tanto el gobierno resolvió no incluir en la discusión de la próxima sesión extraordinaria, la primera que está prevista, la ley de glaciares. Finalmente no vino en el mensaje y el proyecto de convocatoria de la sesión de la próxima semana lleva la reforma laboral, veremos qué es lo que sucede, pero no la nueva ley de glaciares. Así que veremos qué sucede en los próximos días con esta ley que justamente estábamos conversando hoy, qué significa la modificación, con Daniel Filmus. Hola, buenas tardes, chicos. Yo no le creo nada. Está hablando del policía de la reja. Para hacer ver que el presidente se preocupa por ellos. Lo votaron, bueno, ya se imaginan. Yo tengo que vivir con menos de eso y encima dice que lo volvería a votar. Es un acting de novela, nos dice Estela Dituzengo. Creo que este policía actúa políticamente correcto en su manifestación porque lo debe tomar como una estrategia para alcanzar su objetivo. Decir que votó a Milei y lo volvería a votar es un mensaje, ni más ni menos, a la piedad de su no exoneración. Esa es mi humilde apreciación, nos dice Diego de Lanús. Puede ser, está todo en el bolillero de lo que puede estar. Daniela de San Martín nos dice: no me da ninguna pena el rati encadenado. Por 700.000 pesos le pegan a los viejos todos los miércoles. Y por el tema de las vacaciones y la justificación a Milei, no nos extrañemos que el año que viene reelija. Y quiero participar del vino, dice Daniela de San Martín, que quiere participar del vino, pero no nos mandó los 3 últimos del DNI, Daniela de San Martín. Necesitaríamos ese datito. La gran diferencia de la época es que en su mayoría la gente votó a un payaso sabiendo que era un payaso, no un político que podía cambiar su situación. Entonces, si el payaso sale vestido de payaso, hace cosas de payaso y tiene nariz de payaso, lo aplauden porque justamente es lo que votaron. Dice Dachi desde Rosario: ¿qué responsabilidad puede tener un payaso en los sueldos de un policía? Yo no estoy tan seguro de que los que votaron a Milei pensaran que votaban a un payaso. Incluso había muchos que te decían: no, está medio loco, pero de economía sabe el tipo. Y la realidad que nos ha demostrado es que no sabía ni de economía, porque una de las cosas que sucedieron ayer, nos fuimos enterando con la renuncia de Marcos Labaña, es que este muchacho, Javier Milei, creía que si le sacaba los subsidios de a los servicios energéticos, eso no repercutía en el índice de inflación. Y sí repercutía. Y cuando habló con Labaña, y Labaña le dijo: sí repercute, claro, es lo que va a la boleta. Ahí se dio cuenta a cuánto se iba la inflación y por eso resuelven tirar todo para atrás. Parece que tenemos una sorpresa por ahí, y no es un vino en este caso. Tenemos vino, pero en este caso es otra cosa. Hola, Andrea, ¿recuperó? Hola, Mastra, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte. Sí, los estoy extrañando mucho, pero bueno, a mí me pasa como a tantos argentinos en Argentina que tengo 2 trabajos. El multiempleo. Sí, no, pluriempleo. Tengo 3 en realidad, pero todavía las clases no comenzaron, así que a veces se chocan los planetas, pero bueno, está todo en orden. Y bueno, extrañando un montón la 530. Nosotros también te extrañamos mucho a vos. Bueno, la verdad es que hoy es un día con una agenda intensísima. Porque, se cargó, bueno, sí, se cargó. Te estaba escuchando hablar acerca del tema del INDEC, ¿no? Caputo, Labaña, todas las operaciones, ¿no? Alrededor de quién tiene la culpa, si la culpa es de Labaña, si la culpa es de Caputo, si la culpa es del Gran Bonete, ¿no? Pero le lo quisieron cierto echar es que la culpa a Massa, André. A Marcos Labaña lo echaron del Frente Renovador hace como 3 años. Cuando dijo que se quedaba en el INDEC, lo sacaron. Y le intentaron armar una operación con algunos
colegas, entre comillas, mezclados, echándole la culpa a Massa. No sí, tienen vergüenza. Que Massa metió ahí su mano y que por eso, bueno, finalmente Marco Labaña se retira del INDEC, cuando en realidad lo que estaba pasando es que Marco Labaña venía anunciando hace mucho que se iba a aplicar a partir de la próxima medición el nuevo índice, y bueno, quedó recontra súper expuesto, ¿verdad? Totalmente. Con la decisión que fue de Javier Milei, Javier Milei fue el que decidió, bueno, cómo yo quiero que estos números den de determinada manera, entonces como no dan de determinada manera y hay que seguir aplicando el mismo índice, bueno, Labaña decide dar un paso al costado, renunciar. Después hay otras especulaciones atrás de los vínculos de Labaña con Roca. No sé si estás al tanto. Sí, algo de eso. También, como lo decís vos, especulaciones respecto a eso, pero bueno, no mucho más. Qué bueno que podría ser esta salida de Labaña como una devolución, ¿no? Una carambola a tres bandas de Roca a Milei por haberle dicho, ¿cómo era? ¿Don Chatarrín? Don Chatarrín, claro. La verdad más que por haberle dicho eso, por haber perdido la licitación. Claro, perdió un montón de guita. Creo que si es así, es una jugada inteligente de Roca, mostrándole los dientes, ¿no? Porque obviamente esto lo golpea fuerte a la credibilidad del INDEC. De hecho, las reacciones fueron rozando lo absurdo, las declaraciones de Caputo y bueno, y lo que trascendió de Milei respecto a que el especialista en crecimiento con y sin dinero no sabía que si sacaba los subsidios eso afectaba la tarifa y por lo tanto afectaba el índice de inflación. Sí, tal cual. Bueno, sí, obviamente el índice, iba a decir medio, imagínate, primer periodo, arrancando el año con una inflación superando los 3 puntos, bueno, ya sabemos cómo. Y claro, exactamente. Bueno, Mastra, quería pasar a saludar, dejarte un abrazo, gracias por el aguante, un abrazo a todos mis queridos oyentes de la 530, y bueno, a seguir trabajando. Dale, un beso y dale. Volvé rápido que te extrañamos. Sí. Besito, el lunes estoy ahí. Beso. Andrea Recupero estaba en comunicación con nosotros, ahí casi desde otro planeta, comunicándose para dejarles un saludo a los oyentes y bueno, y avisarles que seguramente el lunes ya va a estar acá nuevamente al frente de la vuelta completa. Leemos un par de mensajes más porque tenemos una cantidad. Graciela, bueno, que también quiere tomarse unos vinos con nosotros. María del Carmen, que también quiere tomarse unos vinos con nosotros. Quieren festejar con la 530. Esto es hermoso. Hola, Mastrangelo, quiero participar por el sorteo del vino, dice Virginia de Parque Chas. Tremendo el testimonio del policía, perdimos en la comunicación, tienen el cerebro lavado. Dice, y sí, es una situación compleja. El modelo K y la Barricol, amos y servidores nos mandan una foto, pero de Pablo de San Nicolás. Es el libro de Bonazo. Bueno, Bonazo. Dejémoslo ahí. Hola, Mastra, quiero vino, escuchándolo como todos los días, nos dice Silvia de Longchamp. Daniela de San Martín nos manda el DNI. Muy bien, Daniela. Ahora sí estás participando del sorteo de los vinos. Pero votaron al loco, no al economista, nos dice Dachi, que insiste con su teoría de que sabían que era un payaso y lo votaron igual. Hola, se extraña Andrea por los vinos, dice José Méndez de Temperley. Ahí la tuviste, Andrea, José. Y bueno, y siguen un montón de mensajes, mucha gente queriendo tomar vino con la 530. Nosotros nos vamos a la tanda y nos vamos a tomar un cafecito en la tanda. Ya se imagina quién. Después le contamos. Daniel Donietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para
las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio. Nación diario, nación diario, nación diario. La calle Durazno nace a la intemperie del 11 Ceniciento. ...60%, 59% la humedad. Para mañana, bueno, bajaron un poquito las previsiones, de 33 que estaban a 31 de máxima. Veremos qué es lo que sucede. Habló Carlos Melconian y dijo que según sus cálculos, los 800 pesos del inicio de la gestión Milei, del precio del dólar, ajustados por inflación acumulada, equivaldrían hoy
a un rango de entre 1.700 y 1.800 pesos en el valor de la divisa, es decir, unos 350 pesos más de lo que vale, ¿no? Está en 1.450, una cosa así. Carlos Melcoñán, uno de ellos, diciendo que el dólar está pisado y que vamos a ver cuánto dura esto. Más mensajes de los oyentes. Dice: hola Víctor, ¿te acordás de esto? Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de protección de glaciares, la 26.148, el 10 de noviembre de 2008 a través del decreto 1837/08. El veto, que ocurrió poco después de que el Congreso aprobara la norma, argumentó que la ley repercutiría negativamente en el desarrollo económico y las inversiones mineras. 2 años después salió la actual ley de glaciares, que también protege los glaciares y las zonas periglaciales. Lo decía Filmus en la nota. Es decir, hay que tratar de acompasar la protección del agua y los recursos naturales con el desarrollo de la minería, porque el desarrollo de la minería también es imprescindible para que la economía del país funcione. De hecho, si no funcionara la minería, no podríamos estar al aire, entre otras cosas. No nos podríamos estar comunicando. Es cierto, derogó esa ley, vetó esa ley, y después salió una nueva ley en acuerdo. Bonazo, que era el que discrepaba, terminó acordando con la ley que se aprobó, que es la actual ley de protección de glaciares y que es la que quiere derogar el gobierno. Ya, ¿saben qué hice? Mientras que escuchaba Durazno y Convención en la tanda, aproveché y me tomé un cafecito. ¿Qué café? Un Bantú. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 5896 2830 o a www.cafebantú.com.ar. Si los buscas en Instagram, los encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Y ya aprovechamos también y te hacemos una invitación. Te invitamos a que te suscribas a la comunidad 530. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tenés la posibilidad de recibir entradas de teatro y a recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercio. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompañanos. Es muy sencillo. Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón Unirme y listo, ya sos parte de la comunidad 530. El alias es muy fácil, Radio AM530, y si tenés alguna duda, nos escribís al 11 64 19 16 50 o un correo electrónico a info@530somosradio.com. 19:39. Tenemos del otro lado del teléfono a Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y también parte del equipo de La Vuelta Completa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto escucharte, como siempre, Luis. Sí, lo mismo digo, che. Sí, estaba escuchando el programa y otra vez se la agarran con Paco todos los miércoles, lo tienen abonado, pobre Paco. Lo tienen de cartón ligador. Sí, la verdad que decir que uno se indigna es casi, no sé, un lugar común. Porque, claro. Pero la verdad que es un exceso. Lo que pasa con el padre de Paco es todos los miércoles lo van a buscar casi a propósito, ¿no? En fin. Uno realmente tiene para toda la solidaridad con el padre y respaldo a lo que él hace, ¿no? Que es solidarizarse con los jubilados. Totalmente, es el que está siempre. Si se creen que lo van a quebrar a Paco por meterlo un rato en un camión celular, no lo conoce. Pero bueno, no lo conoce. Vos sabés que ayer cuando hablamos de la muerte de Cafrune, que quedó en esa nebulosa entre que si fue un asesinato político de la dictadura o fue un accidente de tránsito,
bueno, se cumplió un aniversario de esa muerte, y yo me olvidé de pasar 2 chivitos. En realidad yo no los conozco, pero me parece importante por lo menos comentarlo, porque ayer me olvidé. Porque justamente para esta época salió un libro que se llama ¿Quién mató a Cafrune? Que lo escribió, hizo toda la investigación, es una investigación bastante a fondo del tema, Jimena Néspolo. Sí. Y el libro se llama ¿Quién mató a Cafrune? Y mañana... Me interesa. Me interesa. Sí, es interesante. Y mañana hay un documental en el Gomón, que dirigió Julián Giulianelli, que se llama así Cafrune, ¿no? Ah, mira, ese también. Mañana hay que ver el horario. Sí, la verdad que no lo tengo. Hay que ver el horario, sí, pero me interesa también. Ayer estaba pensando en decirlo, y como nos pusimos a hablar sobre el tema y aparecieron preguntas, y bueno, me pasó eso y quería mencionarlo hoy por lo menos. Excelente, porque después, las dos cosas son muy interesantes. Sí, son interesantes. Y después, no sé, yo creo que el tema central de lo que está pasando en este momento en el país es la importancia y además el impulso que está tratando de ponerle al gobierno para aprobar la reforma laboral, ¿no? La ley la ley de trabajo, de relaciones de trabajo. Y viene medio complicado porque por un lado dicen que ya tienen la mayoría para discutir en el Senado, por otro lado dicen que lo van a postergar porque hay gobernadores que no están decididos, pero bueno, y por otro lado confirman que va a ser el 11 de febrero finalmente el debate sobre el tema. Y es una ley que yo no sé si, o sea, por supuesto los empresarios están soñados, los grandes empresarios, con esta ley, pero en el fondo todos saben que esa ley lo que va a generar va a ser muchísima conflictividad, porque le sacan todos los derechos, toda la capacidad de decidir sobre su vida laboral al trabajador y se la ponen en el lugar del empleador, ¿no? Y eso es como una esclavitud, porque el empleador va a decidir cuándo te vas a tomar las vacaciones, qué modalidad de trabajo vas a hacer, cuántas horas vas a trabajar y cuántas vas a dejar de trabajar, qué días vas a trabajar. O sea, es como si el trabajador deja de ser dueño de su vida, porque gran parte de tu vida te la pasas trabajando, eso es así, ¿no? Claro. Como es tan fuerte esta ley y va a generar mucho debate y está habiendo mucha presión para que se apruebe, el gobierno se ha dado, además de otras leyes, ¿no? Porque está dando vueltas también la propuesta de bajar la edad de para los chicos, y además de la ley de glaciares, de la que estuvieron hablando ustedes recién. Sí, no lo mandaron ahora. Que atrasan muchísimo. Y bueno, hay dos estrategias, creo yo, que están relacionadas con la aprobación de la reforma laboral, ¿no? Que una es claramente de distracción, pero que tiene un peso simbólico importante que está relacionado con el sable de General San Martín. ¿No? Y otra es la de una estrategia de extorsión muy fuerte sobre los gobernadores para sumar votos a cambio de futuras dádivas. Bueno, se viene hablando mucho sobre ese tema. Yo voy a mencionar lo del sable de San Martín porque me parece que es un invento, pero es como si alguien hiciera un invento para manipular la opinión pública a partir de difamar a tu madre o una cosa así. O sea, en realidad es una cuestión simbólica, ¿no? Sí. No le afecta el bolsillo a las personas, pero tiene que ver con algo que los argentinos respetamos, queremos, ¿no? Y que es la figura de General San Martín, que simbólicamente es sobre una figura sobre la cual se basa la ética,
los valores sobre los cuales se va conformando la ciudadanía, ¿no? Eso es la imagen del general San Martín. Por eso usarlo en una situación como esa, por una manipulación barata, me parece un mensaje muy emponzoñado hacia la sociedad. Y yo supongo que las autoridades actuales del regimiento de granaderos van a tener que dar cuenta de convertirse en cómplices de esta actuación, ¿no? Porque todo esto va a ser el 7, está la idea de que trasladar, ya está el decreto, para trasladar el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional, que está aquí en el Parque Lezama, a el cuartel central del Regimiento de Granaderos a Caballo, que está en Palermo. O sea, sacarlo de un lugar al cual puede acceder el público, los ciudadanos, los argentinos, y llevarlos a un lugar donde no va nadie. Esa es toda la movida que está haciendo este personaje que tenemos como presidente, y en el cual sospecha todo el mundo que sería capaz de usarlo, ponérselo o manosearlo o manipularlo de alguna manera en todo el trámite de cambiarlo de lugar. Me parece todo una gran hipocresía por parte de Milei, porque si tiene alguna referencia histórica Milei, la tendría que buscar en Rivadavia. O sea, Rivadavia está mucho más cercano a su propuesta ideológica y a su propuesta política. Ideológica porque Rivadavia fue el mayor dirigente del Partido Unitario. Claro. La forma de extorsión, de avasallamiento de las provincias, de incumplir los pactos que tienen con las provincias, con la coparticipación y demás, lo aproxima mucho a las políticas de Milei con las de Rivadavia. Una de las cosas que hizo Rivadavia fue bajar muchísimo las tarifas aduaneras, porque manejó la aduana de Buenos Aires, con lo cual afectó muchísimo la economía, las economías regionales, las economías de las provincias. Había mucho malestar con esas medidas que había tomado Rivadavia, y es lo que está haciendo Milei con la apertura de aduanas ahora y toda la problemática con la invasión de productos chinos, de cómo está afectando esto la industria nacional y todo lo demás. Y Rivadavia fue el enemigo principal que tuvo, el enemigo interno, ¿no? Principal que tuvo San Martín a lo largo de su corta carrera política en la Argentina, ¿no? O sea, Rivadavia lo acusó de corrupto a San Martín. San Martín no podía regresar a la Argentina porque tenía un pedido de captura por corrupción, lo acusaban de corrupción. Mirá, no cambian los libretos a pesar de los siglos, ¿no? No, eso me parece de una gran hipocresía lo que está haciendo ahora Milei. San Martín era, y además todo el fenómeno por el cual se ha despojado a la figura de San Martín de su carácter político, ideológico, como si San Martín hubiera sido un militar puro, y San Martín era un gran militante antiabsolutista, internacionalista, porque el hombre era más español que argentino. Él se fue a los 7 años de Argentina. Totalmente. Hizo toda su carrera militar en el ejército español, hasta llegar al grado de teniente coronel, pero como no era hijo de aristócratas y era un hombre de tez oscura, ya no tenía demasiada perspectiva de ascenso dentro del ejército español. Obviamente era teniente coronel, y sus dos jefes más importantes que tuvo él en su carrera eran tipos con mucha formación política también, ¿no? Él fue asistente de un general que se llamaba Ortiz de Rosas, que estaba al mando de Cádiz. Era un hombre de formación muy antiabsolutista,
reformista, digamos, en ese sentido, y que justamente cuando estaba la flota de Napoleón bloqueando el puerto de Cádiz, la población le pedía a este hombre que cañonee a la flota. San Martín trataba de explicarle a la gente que no podían cañonarla porque en el medio estaban los barcos de la flota española, claro, y que lo más seguro era que le pegaran a los barcos españoles, y se armó una turba muy grande. San Martín trató de frenar eso y la gente entró, lo agarró a este general y lo colgó. Y el otro general importante en la vida de San Martín, también por su formación política, era un tipo que estaba bajo la mira de la Inquisición, que era un general también anti-absolutista, anti-británico, porque era de origen irlandés. Se llamaba Ricardos de apellido, que era una modificación de su apellido original, que era Richards. Y este hombre era un hombre mayor. San Martín fue su asistente en los Pirineos, donde trataban de parar al ejército francés de Napoleón, y como había mucha lío en las cortes españoles, el general tuvo que volver a San Madrid porque no le mandaban los recursos que necesitaba para la pelea contra Napoleón, y se murió haciendo trámites en Madrid porque la burocracia era tan espesa, era intensa. Sí, o sea, San Martín tenía esa escuela, era un tipo ideológicamente que estaba formado ideológicamente contra el absolutismo, sí, y estaba dispuesto a viajar a América Latina para luchar contra el absolutismo de las monarquías. Sí. Quizás la confesión más clara también que lo diferencia claramente de Javier Milei a José de San Martín, entre otras muchas, innumerables, es que él le lega su sable, que precisamente ahora está en el medio de la discusión, a Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Que era el reflejo de una posición soberanista, precisamente de oponerse a Inglaterra, a Francia, a las potencias dominantes. O sea, eso es una confesión política de San Martín, haber hecho eso. Totalmente. Vos sabés que, o sea, Rivadavia, cuando baja las tarifas aduaneras, es lo contrario a lo que hizo San Martín cuando fue gobernador de Mendoza y cuando estuvo en el gobierno en Perú, que tomó medidas muy proteccionistas. Claro. Y lo que vos decís es exactamente así. O sea, Milei reconoce públicamente que él tiene una actitud totalmente subordinada a las potencias ya sea Gran Bretaña, sí, o a las dominantes del Unidos, momento, a las potencias, exactamente. Y San Martín, con este gesto que estaba diciendo, cuando le dona él ya estaba exiliado, vivía afuera del país, y se entera que el Rosas estaba oponiéndole batalla a una gran flota franco-británica que había entrado por el río Paraná y da batalla en la Vuelta de Obligado. San Martín, para apoyar ese gesto de Rosas, le dona su sable. Y son los familiares, los descendientes de Rosas, los que de alguna manera tienen algún tipo de decisión sobre dónde tiene que estar porque ellos son los que lo donan para que esté el sable de San Martín en el Museo Histórico Nacional. Y algunos de sus familiares, de esos familiares, le están haciendo un juicio en contra de esta decisión que tomó Milei. No hay prócer más opuesto a la ideología que plantea Milei que San Martín. No hay prócer más afín a las ideologías que tiene Milei que Rivadavia. Y Rivadavia era el principal enemigo interno de San Martín. O sea, es todo una gran hipocresía y un gran manoseo de una figura sobre la cual se ha creado la ciudadanía de este país. Totalmente. Que además, al igual que Milei, Rivadavia también dejó a la Argentina llena de deuda. Sí, señor. Fue el que abrió el ciclo de deuda externa en la Argentina. La primera. Mirá,
hay cosas que hizo Rivadavia, porque Rivadavia también creó en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y eso es algo que le anotan a su favor. Pero él también generó la ley de enfiteusis, con la cual los banqueros y comerciantes eran los únicos que estaban en condiciones de adquirir tierras fiscales, y con eso marcó la estructura económica del campo en la Argentina, con la existencia de la oligarquía terrateniente. Claro. Fue gracias a esa ley de enfiteusis que crea Rivadavia. Y después es el primero que toma una deuda de la Baring Brothers, que era un banco británico, por 1 millón de libras esterlinas, a la cual a la Argentina solamente llega la mitad, porque en el medio va quedando comisiones, descuentos, y a la Argentina solamente llegó la mitad, y Argentina tardó casi 100 años en devolver esa plata. Ese fue Rivadavia, pero y Rivadavia hizo lo mismo que está haciendo Milei ahora. Es decir, por eso toda esta manipulación y este manoseo con la figura de San Martín, de alguien que no cree en lo que fue San Martín como patriota, como militar, y por eso también me parece, dicen que porque él lo designó el regimiento de granaderos ahora, lo designó granadero honorífico a Milei. Es un acto así también muy demagógico, y realmente yo creo que no sé quiénes están a cargo del regimiento de granaderos en este momento, pero la verdad que es vergonzoso, y van a tener que dar cuenta de por qué meten a San Martín y al regimiento de granaderos en una cuestión política que además es puramente demagógica, ¿no? Totalmente. Luis, te mandamos un abrazo grande. Tenemos que ir cerrando el programa, pero muy interesante el tema, cómo lo trajiste y cómo lo enfocaste, comparando la continuidad histórica de las familias ideológicas, digámoslo así, a lo largo de la historia del Río de la Plata. Bueno, un abrazo muy grande. Nos hablamos mañana. Abrazo. Bueno, agradecemos por supuesto a todos los oyentes que se comunicaron con la vuelta completa para dejar su mensaje, para participar también del sorteo de los vinos. Roberto, Ricardito, Claudia, Leonora, Angélica de La Plata, El Bernis, Héctor, Andrés, Pablo, Ricardo de Paraná, que nos pide que le mandemos el vino con el libro, así lee. Néstor de La Matanza, José Alberto, bueno, y a todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias. Tenemos los ganadores de los vinos. Sorteo que realizó el escribano Diego Mayo frente a los testigos que fueron Santiago Martínez y Carlos Di Mare. Los ganadores son una mujer para el primer vino, María 966, acá vecina del barrio de Congreso. Y el segundo ganador es Ángel, 3 últimos del DNI 758, y es de Villa Crespo. Están cerca, así que pueden venir a buscar el vino, no les queda tan lejos. Nosotros nos vamos retirando. Gracias por supuesto Carlos Di Mare por habernos operado técnicamente, Santiago Martínez que estuvo en el streaming, no lo veo pero yo sé que está ahí. Allá aparece el brazo y el dedito. Gracias Diego Mayo, que estuvo en la producción. Gracias también a Andrea Recupero, que se hizo un ratito para comunicarse con nosotros. Nos reencontramos mañana, jueves, acá en la vuelta completa a partir de las 18 horas. Quédense porque ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda